Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del país, del planeta Tierra donde usted se esté conectando en estos momentos. Sea bienvenido a una hora donde el humano no es el protagonista. Aquí usted solamente se siente a escuchar porque aquí los protagonistas son los animales, señores. Hoy vamos a conocer más del mundo animal, vamos a conocer de sus curiosidades, vamos a darle información que tratamos que les sea útil. Porque recuerde que este programa sale al aire para educar, entretener e informar. Por lo menos ese es el objetivo que intentamos lograr con Hora Animal. Gracias a nuestros patrocinantes, como Fospuca, siempre lo decimos, pasión por la limpieza, pasión por Venezuela. Cuando usted vea una braga verde y unos conos en la autopista, desacelere y ponga las luces de emergencias porque estas personas están haciendo el trabajo que usted y yo no podemos hacer y es embellecer nuestra ciudad. Gracias también a Cantal, que tiene 50 años trabajando por la salud animal y por el bienestar de nuestras mascotas. Es importante que sepan que Cantal tiene 420 productos en su catálogo. Usted se puede pasear desde alimento para hámster, cama para loros, cámaras con inteligencia artificial para identificar el ave que llega a su casa y le envía una foto al celular y diciéndole de cómo se llama y qué come, hasta la mejor arena para gatos porque es la más absorbente y no es tóxica ni genera polvo. Todo eso es Cantal y usted lo puede ver en todo su portafolio, en sus cuentas de Instagram, en fin. Como yo siempre les digo, Cantal lo volvió a hacer. Yo soy Otto Alvarado, médico veterinario desde hace 31 años, certificado de locución 81288 y llegamos a ustedes gracias a las cuentas de la radio, que es @la radio podcast, que también nos pueden ver en YouTube. Si usted se pierde este programa en vivo, lo puede ver diferido en la radio podcast. Y mis cuentas, que es @Dr. Otto TV, DR, que es abreviado, Otto con doble T y TV de televisión, muy fácil, @Dr. Otto TV y en YouTube, Dr. Otto TV oficial. Hoy tenemos invitados. Ya nuestra querida amiga de producción está haciendo los últimos arreglos, retoques para darle la bienvenida a la doctora. Vamos a empezar por aquí porque ya mucha gente la conoce, ya se están conectando a redes sociales y dicen, mira mi doctora, tan bella, saludos profesora. Bueno, fíjense, ella es egresada, médico veterinario, egresada en el año 81 de la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en ecografía y en dermatología de pequeños animales. Tiene un máster en bioética médica. También es presidente de la Asociación Venezolana para la Ciencia de los Animales de Laboratorio y es gerente de la clínica Perro Amor. Señoras y señores, vamos a darle un fuerte aplauso para dar la bienvenida a la doctora Ángela Morales. Doctora, qué gusto que esté por acá. ¿Cómo va esa conexión? ¿Cómo va esa conexión? Nuestra productora está peleando con él. Peleando para que la puedan ver y puedan disfrutar. La doctora, bienvenida. Por favor, de sus redes sociales y de entrada le agradezco muchísimo su tiempo por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy encantada de estar acá. Las redes sociales de la clínica es perroamor, @perroamor24h. Perfecto. 24h porque trabajamos 24 horas y los 8 días a la semana. Perfecto. Cualquier duda que surja durante esta entrevista la pueden encontrar en esa dirección, ¿sí? Mire, me llama mucho la atención dentro de su preparación algo que de hecho hoy queremos hablar sobre las emergencias, ¿no? Sobre esas emergencias más comunes por curiosidad, pero sobre todo para tratar de evitarlas. Pero hay algo que yo quisiera aprovechar estos minutitos antes de irnos al primer espacio musical. Y es lo siguiente, dentro de su experiencia, tiene un máster en bioética médica y además es presidente de la Asociación Venezolana para la Ciencia de los Animales de Laboratorio. Bien es sabido, por ejemplo, en mayo del 2022, que se incautaron o se rescataron 400 beagles de un criadero de la empresa Envigo en Virginia. ¿Por qué? Porque ellos denunciaron que tenían graves violaciones del bienestar animal. Pero más reciente es noticia, a principios del mes de mayo de este año, se liberaron 1.500 beagles
de un centro de recría de investigación en Ridgeland Farm, en Wisconsin. Este operativo histórico ocurrió tras un acuerdo legal negociado por las organizaciones animalistas que forzaron al centro a entregar su licencia y a liberar esos perros para su adopción, cosa que se considera un hito porque otras veces había sido por saboteo, pero nunca negociado. Con este contexto, yo quisiera preguntarle a usted por qué usan Beagle y qué opina de seguir utilizando estos Beagle para la investigación. Bueno, esta es una lucha que comienza en los años 60, no es nueva. Inclusive yo estuve en los años 80 en Estados Unidos, en la Universidad de Kentucky, haciendo un fellow en animales experimentales. Y por supuesto pasé por el área de cirugía experimental, en el cual yo me desarrollé durante bastante tiempo, aunque yo no trabajaba con mascotas, estoy hablando con perros y gatos, porque en esa época en Venezuela trabajaban en experimentación con animalitos de la calle, con perros de la calle. Eso fue una lucha importante y por eso yo hice la maestría en bioética médica, para luchar para que eso no se hiciese. Ahora, en Estados Unidos durante años y en Europa también, desde los años 60 o inclusive antes, se utilizan animales, perros y gatos, además de cerdos y por supuesto ratones, ratas, conejos, cobayos, etc. Monos. Y los monos están un poco más regulados últimamente, o sea, en los últimos 20 años. Está bastante regulado. E inclusive está prohibida la exportación a Estados Unidos, por supuesto, de monos para este tipo de estudios. Pero el Beagle es un animalito de buen tamaño, fácil de manejar, se reproducen muy fácilmente, pero no solamente se utilizan Beagles, también se utiliza estos animalitos de pelo corto, que son un poquito más grandes. O sea, lo importante es el tamaño, porque es fácil de anestesiar, es fácil de manejar, cabe en una jaula más o menos representativa. Es muy amigable, un animalito que se deprime poco, es muy amigable, come muy bien y lo utilizan. Ahora, yo pude ver cualquier cosa. No estoy hablando de que violaran la ética, pero por ejemplo, que era un Beagle que se utilizaba, puede ser un Beagle de 1 año, y solamente se le quitaba una vértebra coxígea para ser colocada en otro Beagle, en otro perrito. Además que ellos tienen crías endogámicas de estos animalitos para que no haya rechazo. Y se le colocaba otro animalito y el primer animalito sí sobrevivía y no, sí sobrevive, porque era nada más extraerle la vértebra. Era utilizado, pero pidiendo un permiso especial en la Comisión de Bioética. En esa época ni siquiera se soñaba con tener comisiones de bioética en Venezuela, para el uso de animales experimentales, por supuesto. Y si la Comisión de Bioética lo aprobaba, el animalito era utilizado, el Beagle era utilizado para otro experimento. Ahora, si no podía ser utilizado porque la cirugía había sido muy agresiva y él había sobrevivido, etcétera, era sacrificado. No era enviado a nada. No se lo regalaba a nadie. Eso era sacrificado y iba a anatomía patológica para complementar el estudio. Ahora, esto entiendo, esto es complicado porque nosotros, por ejemplo, usted y yo estamos como que en el medio. En el medio, exacto. En el medio. Sabemos lo importante de la investigación y los aportes que haría esta investigación, pero también tenemos corazón, entonces sabemos por todo lo que va a pasar a ese animal. Sin embargo, la ciencia ha avanzado y hay alternativas. ¿Cuáles alternativas están ocurriendo ahora, doctora? Ok, hay muchas. Por ejemplo, eso viene de las 3 reglas de Johnson and Russell, que era que tratar de sustituir los animales experimentales. Eso no se ha logrado y creo que tardará un poquito en ser realizado. Sustituir a la rata y el ratón como animales experimentales es un poco difícil. Sí se ha logrado sustituir animales más grandes, tipo perro, gato, cerdo. ¿Por cuáles? Por células que pueden ser mantenidas en baños específicamente. Inclusive la inteligencia artificial pudiese generar una especie de ambiente a futuro, ¿no? Se han creado chips biológicos que simulan el funcionamiento renal. Por ejemplo, yo quiero trabajar con la función renal o la función pancreática o la función digestiva y este chip es capaz de reproducirlo colocando solamente las sustancias que yo quiero investigar, la gastrina, el que sea, y dar los resultados. Excelente. Eso se está usando ya a nivel internacional. Excelente. En Venezuela también se usa, en la Universidad Central de Venezuela se están usando. Eso se llama el reemplazo animal. Sí, es que es necesario. Exacto.
Pero lo que es más importante y más necesario es que todo instituto de investigación tenga un comité de bioética bien establecido, y que tenga un veterinario especializado o un médico especializado en bioética animal. Que le interese más el bienestar animal que los reales. Es que eso tiene que ser así. Porque sabemos cómo se puede manejar esto. Sí, es un poco difícil. Y en humanos también, ¿eh? Qué interesante, doctora. Vamos a escuchar música a nuestro primer espacio musical y regresamos. Vamos a seguir intentando conectar porque yo quiero que ustedes disfruten de esta entrevista. Nada. Pues. Señores, continuamos en esta segunda parte de este programa que se llama Hora Animal, disfrutando de una conversación con la doctora. Muchos la conocen, ya se están conectando al live y dicen que la doctora Ángela tan bella, la doctora Ángela Morales. Ella es especialista en ecografía, dermatología, pero el tema que nos llevó en esta primera parte es explorar toda esa experiencia que tiene como especialista en bioética médica, porque además es la presidenta de la Asociación Venezolana para la Ciencia de los Animales de Laboratorio. Entonces, si usted se acaba de conectar, ya conversamos, no lo haga otra vez, acuérdese que es a partir de las 3 de la tarde, pero ya estuvimos conversando de qué opinábamos ambos en relación al uso de animales de laboratorio. Indudablemente que no estamos de acuerdo, a pesar de que como médicos sabemos que pudiese ser necesario, pero ya cada vez forma parte del pasado, porque la doctora nos hacía hincapié en algo, que aparte de que en algunos países, algunos sitios, inclusive Venezuela, utilizan todavía estos animales, debe existir un comité de bioética. Eso es importante. Mire, lo lograron. Amoadía, que decía eco, por favor, eco. Ah, no, que hable de ecografías, que decía, hable de ecografías, que dice, no que había eco. Adriana, bienvenida. Conversábamos entonces en ese sentido y que ya habían alternativas interesantes para no seguir utilizando animales de laboratorio. A ver, doctora, el tema que sugirió nuestra productora, es las emergencias y la ecografía. ¿Qué tanto se atienden emergencias en una clínica? Es obvio pensar que depende del sitio, depende del país, depende inclusive la fecha de la semana, porque, bueno, igual que en los hospitales, quizás los viernes están más llenos que los sábados, a lo mejor los lunes la cosa es más tranquila. Pero, a ver, en su experiencia, ¿cuál día de la semana atiende más emergencias y si tiene alguna hora donde tú dices, ya, esta es la hora crítica? No, nosotros también atendemos por vía WhatsApp. Okay. Entonces las consultas son prácticamente hasta las 1 de la mañana, al menos que sea una emergencia importante que si escriben como a las 3 de la mañana. Pero hasta las 11, 12 están consultando. Que me vomito una vez, que está como raro, que le está doliendo una patica, cualquier cosita de esta, ¿no? Okay. Entonces se trata de guiar en la consulta de tal manera, por vía WhatsApp, de tal manera que pueda solucionar en casa y no tenga que salir corriendo y venga en la mañana temprano para una consulta, la que sea, whatever. Pero diariamente hay por lo menos 1, 2 o 3 consultas nocturnas. Es raro que haya mucho más que eso, es raro. Por lo menos en la zona donde nosotros trabajamos, que claro, es la zona de Las Palmas. Depende. Pero sí hay consultas nocturnas. Y de emergencia, sí, como no, bastante. ¿Qué caso es el que usted dice que si hacemos estadísticamente en el mes, cuál caso se repite con más frecuencia? Todos los trastornos gastrointestinales, vómito y diarrea. Todos los trastornos gastrointestinales. ¿Causados por? Generalmente es indiscreción alimentaria, generalmente. Perfecto. Indiscreciones alimentarias. Se comió de más, me robó la basura. Esto es importantísimo. Los perritos tumbapipote. O sea, ¿sabes qué? Ahorita le atajo ahí yo estuve en República Dominicana. Fíjese que mi socio decía, en todo el mundo los perros tienen 4 patas. ¿A qué se refiere? Que las dolencias son similares. Sí. Yo estaba en una entrevista en República Dominicana y me preguntaron ¿qué pasaba? Era algo así, no me acuerdo más o menos el contexto, pero decía que si un viralata entra al parqueo y tumba el zafacón y se come la funda, ¿qué haría yo? Le digo, lo primero que tengo que hacer es que me traduzcas qué carrizo me estás diciendo, porque no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Entonces se veían así la cara y dice, no, el doctor de Venezuela. Fíjate la traducción. El viralata entró al parqueo, tumbó el zafacón y se comió la funda. La traducción es que el perro callejero entró al estacionamiento, tumbó la papelera y se comió la bolsa. De comer la bolsa.
Eso pasa con muchísima Muy frecuencia. común. En diciembre es muy frecuente porque dejaron el guiso y las hojas de Y hallacas la allá hoja de adentro. hallaca. ¿Qué hacer si eso está pasando en casa? Primero que todo, y lo primero que le recomiendo a todo el mundo, si tienen un cachorro, es no tenga la basura en el piso. Por nada en el mundo. Antier nos llegó un gato adulto, no era un gato joven. Y el señor tomó la basura, que la tiene como yo le indico arriba, la colocó en el piso, en la puerta de la casa, para él abrir la puerta de la casa. Y en Perdió. ese momentico Perdió. se montó el cachorro. Ok. Se montó, no era un cachorro, era un gato. Es que tuvimos 2 obstrucciones esta semana. Se montó Ah, y pasó obstrucción. Sí, Además. pasó obstrucción y fue a cirugía. Se había tragado, no solamente, el gato no solamente se había tragado el Emboplast, muy típico. Típico. ¿Por qué? Porque con el Emboplast Está lleno de sangre. está lleno de sangre, Claro. bien sea de carne, de pollo, lo que sea. El de pollo les encanta. Y yo no entiendo por qué el gato, que es tan exquisito para comer, le Sí. encanta tragarse el Emboplast. Basta que usted le destape una lata que te costó un relero para que te diga No, cómetela que tú, no, pero no no. que agarre el Emboplas que huele mal. Se lo traga completico. ¿Cómo hace para tragar esa línea completa que va desde el duodeno hasta el colon? No tengo la menor Y idea. agujas, ¿viste? Cuando Y se tragan agujas. las agujas con hilo y todo. Es Aguja. impresionante. Una vez tuvimos en un diciembre, un perrito se comió la hoja de las hallacas. Ok, se comió la hoja de las hallacas. Y me llega con el hilo en la boca. El hilo. El pabilo que envuelve Entonces, la... claro, yo alaba el pabilo, no salía, no, yo no trataba de hacerlo no duro, bueno, tiene que ir a cirugía. Claro. Bueno, claro, la hoja estaba metida ya por duodeno y lo que uno Amarrada. alaba era el hilo y encogía totalmente. intestino. Tuvimos que cortarlo, sacarlo por un lado, sacarlo por el otro. Muy común, pero no es bueno. No es bueno porque, o sea, una cirugía primero es costosa. Segundo, corre mal riesgo la rato, vida del animal. exacto. Muchas veces comienza a vomitar, algo le cayó mal y pasan 2 o 3 días que vomitó, toma agua y sí lo pasa, pero no lo pasa, pero sí, pero me ha hecho pupú. Generalmente te dice, defecó. Sí, pero defecó ¿cuándo? ¿Y cuál comida? Esa seguro es la que tenía ya en el intestino grueso. Entonces son cirugías muy complicadas y si la obstrucción es muy importante y causa mucha inflamación, mucho patrón obstructivo, puede dañar el intestino y se puede transformar en algo muy grave. Sin duda alguna. Ahora, las personas que están en casa escuchándonos dicen, oye, qué interesante, a mí me pasó eso, yo escuché esto. ¿Cómo sé yo que mi perro está obstruido? Porque yo veo de repente que se tumbó la basura. La primera pregunta, vamos a reformularla. Yo vi que tumbó la basura o me descuidé y se montó en la mesa. ¿Cuál es el primer signo que debe ver la señora Luisa o el señor Pedro que está en casa escuchando este programa para decir, voy a llevarlo? ¿Por qué, señor? No le dé aceite de olivo para ver si vomita, o voy a esperar 3 días a ver si se le pasa, o es que a lo mejor fue que algo le cayó mal. ¿Cuál es ese signo, doctora, que usted le dice a las personas? Mira, hermano, si usted ve esto o se ha pasado tanto tiempo, vaya, no espere más tiempo. Ok, hay de todo tipo de dueño o tutor o propietario o cliente, como lo quieran llamar. Los que aman y los que no merecen tener mascotas. Sí, pero dentro de los que aman también los hay los que no se comió nada. Okay. El perrito cachorro Puck que me llegó esta semana era un cachorrito de 3 meses, un Puck pequeñito. Y la señora lo vio metido en la bolsa a la basura y habían comido pescado. Ella pensó que eran espinas de pescado, lo que posiblemente se había comido. No esperó síntomas. Ella simplemente agarró a su perrito y lo llevó a la clínica. Okay. Y dijo, doctor, él estaba metido en la bolsa de basura, no sé qué se comió. Y yo estaba esperando encontrar espinas de pescado, cosa que no es muy fácil verlo. Pero se lo acababa de comer. En estómago. ¿Qué es lo más importante? No provocar el vómito en ese momento. Que tampoco lo hago yo. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer que es una espina de pescado, vamos a suponer que es un pedazo de hueso de pollo, si yo provoco el vómito y eso se me queda atascado en el esófago, se transforma en una emergencia que generalmente es de muy mal pronóstico. Porque además el estómago está en cavidad abdominal, el esófago está en tórax. Y además lo rompe. Ni siquiera por una gastroscopia. Es bien complicado. Entonces, primero, no provoque el vómito. Segundo, no dé aceite. No lo dé. No funciona. Por no favor. Funciona, por favor. Entonces, este perrito le hice su eco y encontré en el estómago que estaba más bien vacío, no había patrón obstructivo, pero había una sombrita muy leve, que nosotros los ecografistas sabemos lo que significa algo que está emitiendo sombra. Y yo le dije a ella, vamos a esperar 4 o 5 horas y me lo trae en la tarde. Por favor, a ver si esto evoluciona. Dele nada más caldito, cosas líquidas. Y vemos cómo evoluciona en 4 o 5 horas. Y cuando me llevó mi perrito, el Puck, con una semilla de mamón
chino se llama, que no es el mamón redondo, no es la pepa de redonda, sino bien alargadita, y la vomitó. Okay. La vomitó. La señora tenía razón, no era pescado, pero ella no se acordaba que esa semilla estaba en la basura. Yo me pregunto, ¿cómo me encantaría hablar con el perro y decirle, hermano, ¿a qué te sabe una semilla de la basura? Tú te volviste loco. Y tragársela entera, Exacto. que ni yo me la puedo tragar entera. Mire, algo importante, ya la doctora lo dijo, no induzca el vómito como primera emergencia, porque es que yo no sé si a usted le sucede lo mismo que a nosotros, pero ¿cuántas veces nos llaman? Yo me atrevería a cuantificar un 99% de las veces nos llaman después de haber hecho algo. Sí. Ya yo le di esto y no funciona, ya yo le di esto, hice bien. Le digo, ¿por qué no me llamas 5 minutos antes para decirte no hagas eso? ¿Ok? Entonces, inducir el vómito en un perro que se haya comido una pila, que se haya comido algún derivado del petróleo, lejía o algún cuerpo extraño punzopenetrante, señores, puede causarle la muerte a su mascota y la responsabilidad es suya. Entonces, tenga a la mano número de teléfonos de su veterinario, de otro veterinario y de la doctora que está hoy aquí con nosotros, porque son especialistas en emergencias. Para que sepan, eso se llama los médicos veterinarios que se dedican a trabajar con emergencias. No solo lo estudian durante mucho tiempo, sino que además la práctica te va dando todas esos elementos para poder resolver. No tienes idea de la cantidad de cosas que uno tiene que ver en una emergencia. Son emergentólogas, ¿ok? O emergentología. Se encargan exclusivamente de prepararse para atender emergencias. Entonces, tenga a la mano datos como este para poder... Fíjense bien esto lo que les voy a decir antes de ir al otro corte. Para poder resolver o evitar la muerte de la mascota, no estoy hablando de sustituir la ida al médico veterinario. No es que me mandaron a inducir el vómito, ya lo vomitó y me quedo en casa. Si usted induce el vómito y se salva porque vomitó el veneno o vomitó la semilla, usted ahora debe ir a controlar el vómito, a controlar la gastritis, evitar neumonía por aspiración, el babeo, evaluarlo, examen de sangre, etc. No es sustituir la visita al médico veterinario por teléfono. Y ya lo dijo la doctora al principio. Atendemos WhatsApp hasta la 1 de la madrugada para tratar de solventar que usted no salga en la noche, pero yo lo espero a primera hora. Claro. Es así. Vamos a escuchar música, ya venimos. Atentos a la consulta del Dr. Otto TV. Descubre curiosidades del mundo animal. Curiosidades del mundo animal, una sección que tanto me piden. Doctor, ¿y qué pasó con la sección que no nos ha dado más curiosidades? Mira, saludos de Yaracuy. Creo que la semana que viene voy a estar por allá. A ver, curiosidad del mundo animal. Los cuervos enseñan a sus hijos a evitar personas peligrosas, porque estas aves recuerdan los rostros de los humanos que le hicieron daño y transmiten esa información a sus crías y al resto de la bandada. Los jóvenes aprenden a quién graznarle agresivamente sin haber conocido jamás a esa persona, demostrando una forma de educación y transmisión cultural avanzada. Esto lo demostraron con un famoso experimento que llamaron experimento de las máscaras. Este descubrimiento no es una suposición, proviene de un célebre estudio de casi 2 décadas liderado por el doctor Mark Luff en la Universidad de Washington. ¿Qué hizo él? Los investigadores usaron unas máscaras de cueva de aspecto amenazante para capturar, marcar y liberar a un grupo de cuervos salvajes, lo que representaba una actividad estresante para el ave. Como grupo control, usaron una máscara neutral. Esa máscara era el rostro del ex vicepresidente Dick Cheney, porque él paseaba usualmente por el campus alimentándolos sin hacerle daño. A partir de ese día, cada vez que alguien caminaba por el campus con una máscara amenazante, los cuervos iniciaban un scratch o un ataque coordinado, con mucha furia y bombardeando al opositor. Pero aquellos que paseaban con la máscara del ex vicepresidente no le hacían nada. Lo verdaderamente asombroso ocurrió años después. El número de cuervos que atacaban las máscaras peligrosas se multiplicó. ¿Por qué?
porque había un aprendizaje social vertical, es decir, de padres a hijos. Los cuervos jóvenes, que ni siquiera habían nacido cuando se hizo el experimento original, se unían al ataque. Sus padres les enseñaron de forma activa a identificar ese rostro específico como sinónimo de peligro. Por si esto fuese poco, existió también un aprendizaje social horizontal, es decir, entre vecinos. Los cuervos de otras bandadas que jamás habían sido capturados observaban el alboroto, memorizaban la cara del supuesto agresor y se sumaban a este ataque, llevándolo como una base de datos de enemigos. Finalmente, se realizaron escáneres cerebrales realizados a estos cuervos. Revelaron que al ver el rostro del enemigo se activa de inmediato su amígdala. Esta es exactamente la misma región cerebral que procesa el miedo, la memoria emocional y la evaluación de amenazas en los seres humanos. ¿Qué les pareció esa curiosidad, doctora? Interesante, ¿verdad? Señores, esto fue Curiosidades del Mundo Animal. Teníamos tiempo, chicos, que nos soltábamos la batería. Continuamos con nuestra querida invitada que nos está hablando de las emergencias. Y ya habíamos conversado de que la emergencia que más se presenta durante la noche son ingestión de alimentos o de objetos, obviamente ambos inadecuados, porque revisaron la basura, porque generó una obstrucción, porque se comió lo que no debía, no lo dijo usted, yo lo sumo, porque le estaba dando un regalito o una meriendita y terminan destrozando la microbiota y todo lo demás. Pero en este espacio, la doctora fuera del aire me comentó, es importante que mencionemos que no se debe hacer, cuáles medicamentos no puede utilizar, porque ella, como especialista en emergencias, está viendo cada vez más animales afectados o fallecidos por este error. Doctora, échenos el cuento. Tenemos la mascota típica que tiene dolor. Yo siento que tiene fiebre porque está caliente o porque tiene la nariz seca. Generalmente la temperatura de un perro y de un gato es de 39 grados, lo cual asusta. Por favor, repítalo, señores. La temperatura normal del perro es 39 grados. Usted no tiene que salir corriendo a darle nada para la fiebre. No. Y menos llamarnos después de dárselo. Exacto. Cuando siente que está caliente, tiene la nariz caliente, tiene fiebre. ¿Y qué es lo primero que hace la gente? Le doy tachipirín, le doy acetaminofén, le doy paracetamol. Eso en el mejor de los casos, pero puede dar ibuprofeno, cualquier AINES, antiinflamatorio no esteroideo. Y resulta que nuestras mascotas, tanto perros y más los gatos, tienen una dificultad en metabolizar estas drogas. Y usted y yo lo sabemos. El perro puede recircular una dosis de 100 miligramos de ibuprofeno durante 48 horas por una circulación que se llama circulación enteropática. Bien, el gato es peor. El gato tiene el hígado más débil de este mundo y se intoxica hasta con mirarlo feo. Usted le tuerce los ojos al gato y se intoxica. Entonces, no le dé ningún tipo de este medicamento. Una dosis de 100 miligramos a un perro enseguida le da gastritis erosiva, problemas de coagulación y se nos va a intoxicar. Un daño renal. Y a veces mala pata, ni siquiera es que le dan una cada 7 u 8 horas. Entonces ya no son 100 miligramos, son 300, 400 miligramos. ¿Cuántas veces nos llegan el perro vómito con sangre? ¿Le han dado algo? Bueno, le cuento. Él estaba cojeando. Ay, ya, yo sé. Ya sé qué pasó aquí. Ahora, también nos conseguimos los casos de mascotas que se encuentran en un blister, y no entiendo por qué les gusta comerse eso, de ibuprofeno, o que tenía 3, 4 pastillitas, o el blister completo, y se lo come. Empieza a jugar con él, sobre todo los cachorros. Y tenemos un perro intoxicado. Entonces tenga cuidado con lo que cae en el piso si usted tiene mascota. Si tiene mascota, por favor, recoja la basura, no tenga hilos en el piso, no tenga agujas, limpie. Cómprese un robot que aspira, que eso se lo va a aspirar el robot, pero por favor no tenga nada o mantenga su mascota lo más aislada posible del ruido o el mundanal ruido de la casa. Eso es importante. Gracias. Medicamentos en gavetas, preferiblemente con bajo llave o definitivamente muy lejos del alcance de su mascota. 2, la basura no puede estar al alcance de un cachorro que está conociendo su entorno o de un perro grandulón que le gusta comerse todo lo que se atraviesa. Entonces usted o envuelve, anuda y bota de la casa, no lo deje en la puerta como el amigo que la dejó en la puerta para botarla más tarde y el gato le picó adelante.
Puede ser estas papeleras que le coloca un peso encima o sencillamente bien alto para que el perro no alcance. Usted debe tener sentido común y como decía alguien por ahí, muchas veces es el menor de los sentidos, Sí. el menos común de los sentidos, pero tener sentido común que tenemos un animal curioso que va a conocer su medio, su entorno a través del gusto, del olfato, de probar y de masticar, ¿no? Esos son de los medicamentos que ve con más frecuencia. A Sí. quien le debo sumar que los gatos, quiero que sepan, y antes de irnos al otro corte, que se descubrió hace poco tiempo una proteína que se llama MAI o IAM, que en los gatos no es eficaz, o en algunos dicen que no existe, que es la que se encarga de mejorar el filtrado renal. Por eso nosotros los humanos, los perros, tenemos esa posibilidad de cuidar nuestro glomérulo. El gato no. Por eso el gato tiende a tener más problemas renales y encima le da un medicamento que por sí solo elimina la protección del riñón. Ese gato pues probablemente no lo cuente. Vamos a ir a escuchar música brevemente. Vamos a regresar para que nos cuente, doctora, cuáles son esos errores más comunes que cometen las personas que ocurren accidentes de emergencia. Señores, el diccionario veterinario, otra de nuestras secciones consentidas. Y la palabra del día de hoy es formicación. Lo dije con M, no con N. Formicación. Suena como lo que piensas, pero la verdad el significado es totalmente distinto. Se trata de una alucinación táctil o la sensación de que pequeños insectos están arrastrándose por debajo de la piel. Esto es un signo real que a menudo está relacionado con abstinencia o reacciones a medicamentos. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de bichos que caminan debajo de tu piel? Ya sabes cómo se llaman. Por cierto que en una oportunidad vi una serie de médica donde había entrado una persona donde se suponía tenía el síndrome de la formicación y él se desesperaba y se golpeaba la cabeza y se raspaba la cabeza. Entonces los médicos dijeron, mira, no, esto es una alucinación, él seguramente está consumiendo lo que no debe, probablemente está en un proceso de abstinencia, vamos a montarlo en fluido, vamos a relajarlo, y uno de los médicos se puso a evaluarlo muy de cerca y resulta que tenía una miasis. Sí, era verdad lo que tenía, y tenía miasis, tenía una gusanera ahí debajo del cuero cabelludo del pobre hombre. Pues ya saben, señores, eso se llama formicación. En esta última parte del programa vamos, doctora, a ver, tengo una curiosidad, usted que tiene tanta experiencia en este tema, yo creo que uno de los casos que más difícil que tenemos que enfrentar nosotros no son el caso clínico como tal, que yo diría es una perforación torácica porque el pastor alemán le mordió el tórax al poodle y tiene respiración paradójica. O este perrito que tiene 17 años y que tiene una insuficiencia cardíaca terminal, ya tú lo ves cianótico y las pupilas dilatadas y te está diciendo con su respiro, ya me voy. Esas son complicadas, pero quiero saber si a usted le ha pasado y se opina igual que yo, que el caso más difícil es ese cliente difícil que grita, que amenaza y que no te deja trabajar. ¿Te ha pasado? Sí, cómo no. Cuéntanos eso, Bastante. para que la gente que está escuchando dice, oye, es verdad, yo creo que yo soy así y no debo hacerlo porque quiero que vean qué pasa del lado de nosotros. Bueno, hay Y casos. bastante además, o sea, pónganse Sí. cómodos. Hay casos de casos. Hay casos de casos. El paciente que no, por supuesto, el cliente, el tutor, el dueño, que no acepta que su mascota se está yendo y que tiene 6 años, 17, 18, 15, hasta 12, hasta 10, hasta 6. Claro. No importa si tiene una insuficiencia cardíaca que no tiene terminal, no hay nada que hacer y te ruega, te suplica que no lo deje morir. Y si se muere, pues culpa tuya porque hiciste algo. O lo que es muy común, lo último que usted le colocó fue lo que lo mató. Mándame el informe. Exacto, mándame el informe, yo quiero el informe. Porque él estaba bien. Él estaba bien, por lo menos vivo. Estaba vivo y después que usted le colocó lo que le colocó, murió. Eso es típico. Y me encanta esta pregunta porque yo siempre digo, nosotros no nos levantamos en la mañana diciendo cuántos perritos voy a matar hoy. Total. Nunca. O sea, ni siquiera nos gusta una eutanasia. Exacto. Ni siquiera nos gusta. A mí por lo menos no me gusta la eutanasia. Ayer precisamente me llamaron para pedirme el sacrificio de una mascota que estaba ciega. La persona se iba a mudar y no le aceptaban la mascota ciega en el sitio donde se iba a mudar y ella pedía la eutanasia. Y nosotros responsablemente le dijimos,
no podemos hacer una eutanasia si la mascota come, vive, duerme, camina, está ciega, con eso puede vivir. Entonces es difícil de aceptar a un cliente eso. Lo más triste es que yo sé que ya va a ir para otro lado, inclusive ni siquiera un veterinario, y se lo van a hacer. Exacto. Pero ahí uno tiene que decir, yo hice lo que pude. Yo hice lo que tenía que lo hacer. que tenía que exacto. hacer y ya dejará de sufrir la pobre mascota. De eso hay tantas Sí, historias. hay de verdad que sí. muchas historias. Pero hay una particular Ujú. que siempre la cuento. A ver. Era una persona que llegó, una muchacha, muy linda ella, ¿cierto? Con un gato. El gato eso es importante, póngale al gato un collar que cuando en cualquier estirón, cualquier alón, se pueda separar. Esos son collares especiales para Sí. gatos que traen ligas. Sí, inclusive cualquier alón, Estiran. él se va a salir. Y se rompe, Ok. eso. ¿Qué pasó? Este gato no tenía ese tipo de collar y el collar se quedó En la boca. en la boca. Uf. Y el gato perdió el conocimiento. Perdió el conocimiento porque se está ahogando. Claro. Ellos lograron sacarle eso, pero por supuesto el gato estaba Colapsado. colapsado. Llegó a la clínica. 4 de la mañana. Un gatito negro y blanco, lo recuerdo. Y los muchachos, todos los días cambiamos protocolos, impresionante. Ya verán por qué. Eso es importante. En emergencia hay que trabajar con protocolos. Todo el mundo tiene que saber lo que va a hacer con cada caso. Si no son los tres chiflados volteándose. Todo el mundo dando carreras, pero todo el mundo gritando ¿dónde está el doctor? ¿Dónde está el médico? Un médico, hasta el mismo médico. ¿Ok? Entonces se llevó el gatito a la hora de hospitalización para nebulizarlo, se le puso fluido, se rescató, el gato se levantó. Turulato como el chiste de Jesús y Pilato, pero salió, se llevaron su gato. Y al día siguiente la chica llegó para decir que nosotros le habíamos cambiado su gato porque ese no era su gato. ¿Perdón? No, este no es mi gato. Tiene el mismo color, tiene todo específico, pero le falta un puntico que tenía en la parte blanca del ojo y ustedes me cambiaron el gato. ¿Qué tal? Yo decía, pero señora, ¿De dónde saca? era una chica, ¿cómo puedo yo tener una chistera allá adentro donde yo llegué y cría de se murió? gato. Gato se murió y ustedes me Exacto. cambiaron el gato del mismo color. Fue impresionante. Esa nos amenazó hasta, bueno, no digo yo con quién. Qué increíble. Es increíble. Porque ella había ido a un psicólogo y el psicólogo le había dicho que ese gato se comportaba diferente, pero te estoy hablando 24 horas después. Por supuesto, ¿qué fue lo que ocurrió después? Porque uno también se confunde y dice, ¿qué pasó aquí? Sí, exacto. El gato había sufrido una hipoxia cerebral. Indudablemente que cambió en algo su personalidad. Claro, ¿Ok? Cambió en claro. algo, era más arisco, se puso más agresivo, menos agresivo, no lo recuerdo. De hecho, si fuese humano, a lo mejor pierdo la memoria, ¿no? Cualquier cosa. Pero fue difícil explicarle o convencer a esa señora después de tanto grito, porque fueron con grito, que nosotros no le habíamos cambiado su gato. Qué increíble. Mira, una oportunidad me pasó algo con un pollito. Amado. Llegó un señor con una niña como de 5 años, con su pollito y una cintita amarrada en la patita para dejarlo de pensión. Entonces yo le digo, señor, ¿usted va a pagar pensión por este pollito un mes? Sí, porque ese es el pollito de mi hija. Entonces yo me aparto y le digo así como que en cómplice, le digo, mira, vamos a subirlo al zoológico, que esté con nosotros pollito y después buscas otro pollito. No, ese es el pollito de mi hija, yo lo voy a dejar de pensión. Le digo, bueno, listo, lo dejamos en pensión aquí abajo entonces y vamos a cuidarte el pollito. Indudablemente que cuando llegaron a... No era un cuando pollito. y No no era le un cabía la cinta en la pata tampoco. Entonces el señor va, paga su cuenta de 30 días de pensión como que si fuese un gato y sacamos al pollón. La niñita lo vio y dijo, ese no es mi pollito. Si es tu pollito, no es mi pollito. El señor se me quedó mirando como diciendo, qué pena, Tenías razón, quédate, sí, tenías quédate con razón. eso y ahora voy donde saco yo otro pollito. Doctora, recomendaciones finales en estos minutos que nos queda para estas personas, la señora Luisa, el señor Pedro que está escuchando el programa, los amigos que se estuvieron conectando, para evitar estas emergencias. O si se me presenta, ¿qué debo hacer para que mi animal no se me muera en el carro? Es difícil que no se presenten, pero confíe en su veterinario, confíe en su veterinario, escriba por WhatsApp, casi todas las clínicas tienen ese servicio, llame, y aunque el veterinario le diga, vamos a esperar un poquito, apersónese, lleve su mascota, Qué bonito. no qué se confíe. Qué bonito, de verdad que he disfrutado muchísimo esta entrevista. Quiero ya llevarle mis perros a usted. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado acá. Señores, este programa llegó a su final. Yo soy Otto Alvarado. Esto fue Hora Animal. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao! Toda la información que necesitas sobre tu mascota